Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Tiene casi 7 millones de kilómetros cuadrados de una selva entre lo mágico, la leyenda y lo enigmático. Me refiero a la selva de la Amazonía, un sitio donde todavía viejos chamanes se ponen en contacto con antiguos dioses, un lugar de una riqueza antropológica enorme, donde todavía quedan tribus incluso sin contactar, y un lugar donde se han hecho expediciones buscando lo imposible. ¿Habéis escuchado alguna vez hablar del Mapinguari, por ejemplo, una especie de yeti, de simio gigante que hay en el Amazonas? O por ejemplo, un lugar donde se hicieron expediciones buscando ciudades perdidas envueltas en la leyenda, como hizo por ejemplo en 1925 el explorador británico Percy Fawcett, que en el macizo del Roncador en Brasil buscó la ciudad de Zeta, una ciudad de estilo grecorromano que, según textos que aparecieron en Río de Janeiro, habrían ya descubierto unos garimpeiros, buscadores de oro, décadas atrás. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Amazonía, la selva misteriosa. En el año de 1542, una expedición se internó en lo más profundo de la selva amazónica. En aquel momento, en aquel tiempo, los conquistadores no conocían todavía el corazón del continente suramericano. Esta expedición fue porque Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana estaban buscando el país de la canela, una región tremendamente rica en especias, una región que no existía, ya que eso era en Asia y no aquí en América. Pero fue en esa expedición, en aquella locura, cuando Francisco de Orellana, junto con 50 hombres, se internó en un río después de haber fabricado un pequeño bergantín para poder buscar más insumos para su expedición. Sin embargo, fue un viaje sin retorno, un viaje que tardó 7 meses y en el que recorrieron 4.800 kilómetros. Un viaje cuyo cronista Fray Gaspar de Carvajal escribió en sus crónicas infinidad de hazañas y de aventuras. Hombres venidos de Europa se enfrentaban a un mundo nuevo, un mundo que no conocían, un mundo tribal que vivía en un auténtico paraíso. Un paraíso que sigue existiendo a día de hoy. Y es por esta expedición que se le conoce a este río, al río más largo y caudaloso del mundo, como Amazonas, ya que Gaspar de Carvajal contó en sus crónicas cómo en un momento determinado unos indígenas que él describe como mujeres pelean fieramente contra aquel grupo de españoles. Y entonces Fray Gaspar de Carvajal y el mismo Orellana y el resto de integrantes de la expedición dijeron: estas mujeres tan bravas, seguro que son las mismas amazonas que describía Ulises en sus aventuras en la antigua Grecia. Todo muy alejado de la realidad. Ni siquiera sabemos si esa tribu de mujeres guerreras realmente les atacó, que les atacaron seguro, porque Fray Gaspar de Carvajal incluso perdió un ojo por aquella aventura. Sin embargo, a día de hoy muchos antropólogos piensan que realmente con quien se enfrentaron aquel grupo de españoles, de exploradores, fue con los indígenas yaguas, que al tener como vestimenta una falda fueron confundidos por los españoles con mujeres. De todas formas, entramos en el terreno de lo hipotético. No tenemos certeza alguna, salvo que la expedición fue real y que estos hombres atravesaron ese gran paraíso. Lo cierto es que después de aquella expedición y después del bautismo de toda esa zona de la Amazonía, todo el mundo conoció ya que había
infinidad de territorios inexplorados. Ojo, que a día de hoy sigue habiendo territorios inexplorados, como es por ejemplo el Parque Nacional de Chiribiquete aquí en Colombia, que pertenece a la cuenca amazónica. Curioso, en esa crónica Gaspar de Carvajal cuenta cómo había ciudades enteras en las orillas del río, cómo había comunidades enormes. Y se pensó hasta hace pocos años que Fray Gaspar de Carvajal mintió. Ahora la arqueología ha descubierto miles, y estoy diciendo bien, miles de ciudades en la selva amazónica. En pocos años, más del 90% de los pobladores de la Amazonía fallecieron por el choque bacteriológico tras la llegada de los europeos. A día de hoy creo que sigue siendo una tierra mágica, repleta de misterio, una zona que tiene 7 millones de kilómetros cuadrados, que abarca países como Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Guayana, Surinam y Guayana Francesa, donde hay más de 80.000 especies de plantas, 3.000 especies de peces de agua dulce, 378 tipos de reptiles, 16.000 tipos de árboles, en total unos 390 millones de árboles, 427 tipos de mamíferos, 1.300 tipos de aves. Y a nivel humano, la riqueza de la Amazonía no se queda atrás respecto a esa riqueza natural. Hay más de 300 idiomas diferentes y 400 grupos étnicos. Eso a nivel de matemáticas y de datos. Realmente para mí la Amazonía, que es una zona en la que amo y en la que he estado en Bolivia, he estado aquí en Colombia, he estado también en Perú, es una zona mágica donde todavía el susurro del chamán le habla a los árboles y a los pájaros. Un lugar donde los sitios, donde los lugares tienen alma. Un lugar donde hay sitios sagrados custodiados por el poder de antiguos y misteriosos dioses. Una tierra incógnita que se resiste todavía 500 años después a ser realmente no solo conquistada, sino ni tan siquiera conocida. Como si esos dioses de la Amazonía se empecinaran en que en ciertos lugares no debe de entrar el hombre blanco, como si se empecinara en que esa magia antigua que tiene miles de años pueda seguir viva. Por desgracia, el siglo XXI destructor ha puesto muchísimas de las especies y muchísimos de los lugares amazónicos en peligro de extinción. Un ser humano que cada día es más depredador y que no respeta su propia casa. Y tenemos que pensar que la Amazonía no es solamente el lugar de tierra, magia y misterio, sino que es el pulmón del planeta. Si toda la tierra no cuida la Amazonía, esto le pasará factura a todo el planeta. Un sitio mágico, un sitio donde las expediciones son muy difíciles, es un territorio bastante hostil, con el calor, la humedad, los mosquitos. Y a pesar de eso y de todas las veces que he estado, volvería otra vez a ir para volver a escuchar el canto del chamán que le susurra a los árboles y a los pájaros. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter para que nos pongáis vuestras opiniones y comentarios. Y ese numeral es Misterio Caracol. Repito, ese numeral es Misterio Caracol. Sabéis que hago viajes de autor. La segunda quincena del mes de septiembre de este año viajaremos otra vez a Egipto, a sumergirnos en el misterio de las pirámides, a navegar
por el mágico Nilo, tierra de faraones y también de antiguos y misteriosos dioses. Toda la información de ese viaje la tenéis en www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestros invitados de excepción de este programa, Esteban Cruz y Camilo Manjarres, y desde luego un abrazo enorme para todos los oyentes que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio y también para todos aquellos que consumen nuestro podcast a través de la publicación que realizamos todas las semanas en el canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy, Juanje, un programa especial para todas las personas que siempre nos hemos sentido atraídos por los misterios de la Amazonía. Qué grandes enigmas, qué grandes ciudades subterráneas, un vergel y un gran rompecabezas de enigmas relacionados con el gran pulmón del mundo como lo es la Amazonía, Juanje. Y si les gusta mi trabajo, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Mandrágora Misterios en YouTube. Efectivamente, una tierra que para mí, a mí me encanta la Amazonía, pero eso sí, las expediciones por la Amazonía se hacen duritas, ¿eh? Lo que decía en la introducción no era una pose, sino que el tema del calor, la humedad, los mosquitos, aún así amo la selva. No sé qué tiene que me hipnotiza, porque mira, por encima de ir a la playa o cualquier otro sitio, en la selva sí que te olvidas del mundo y entras en otro universo que es ese antiguo paraíso. Y tenemos muchos más invitados, obviamente. Tenemos a nuestro amigo historiador y antropólogo, presentador y director del programa Más Allá en Red Más, Esteban Cruz. Amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Jesús, aquí feliz de estar nuevamente en Noche de Misterio. Para mí es un placer escucharte siempre y participar. Gracias por la invitación. Si te digo la selva amazónica, ¿qué es lo primero que te viene a la mente, Esteban Cruz? Pues recuerdo hace muchos años estar allá, en medio de la selva amazónica, en la frontera de Perú y Colombia. Recuerdo mucho el río Amazonas, que muchos piensan que es simplemente selva y agua, pero realmente hay cantidad de personas. Por la noche parece una autopista llena de barcos, llena de lanchas, pero cantidades que van de un lado al otro, barcos muy grandes y también lanchas muy pequeñas y también cantidad de historias. Y recuerdo muchísimo que me decían muchos de los que estaban por allí que había un lago donde no entraban porque ahí salía una especie de ser que llamaban el Motelo Mama, que era como una especie de isla que ellos veían con árboles y todo, que surgía y desaparecía, una isla fantasma, y que cuando la gente estaba cerca se daba cuenta que era algo que tenía cabeza y patas debajo del agua, porque para ellos Motelo Mama es como la gran tortuga ancestral, que es como una isla viviente. Eso lo recuerdo todavía. Qué historia tan bonita. Y eso que has dicho es curioso. En el Amazonas no vas a parar de ver lanchas. Bueno, el Amazonas que llega uno ya aquí a Leticia en Colombia y no ves la orilla de enfrente, ¿vale? O sea, es enorme, para que se haga la gente una idea. Cuando se juntan el río Ucayali y el Marañón, cuando empieza lo que es el río Amazonas, ya son 3 kilómetros de ancho. Es casi el triple que el río Nilo. O sea, es una auténtica barbaridad. Y es cierto, ¿no? O sea, ves un montón de lanchas pasando de un lado para otro, pero en cambio, si te metes selva adentro, en cuanto has andado 2 horas, llegas a sitios donde no llega ya nadie. O sea, es una cosa realmente súper loca la Amazonía. A mí me encanta, ¿no? Y además aquí en Colombia tenemos un lugar que es Puerto Nariño, que es crucial porque desde ahí puedes arrancar infinidad de expediciones a la selva amazónica, tanto a través del río como hacia el interior. Y tenemos también hoy otro invitado más de lujo, que es el señor Camilo Manjarres. Amigo Camilo, ¿cómo estás? Hola Juanje, ¿cómo vas? Un saludo para ti, para Alejo y para Esteban. Muy buenas noches. Y Juanje, creo que el tema del Amazonas es bastante interesante y recuerdo mucho a un autor, a un español, un escritor de nombre Enrique Poncela, el cual menciona que la historia es lo que ocurrió, pero ignoramos si realmente lo que sucedió. Y creo que muchas veces ignoramos si en realidad en el Amazonas existieron civilizaciones, si existieron, digamos, tribus que tuvieron contacto con otros seres. Entonces, un tema bastante interesante que podemos abordar esta noche.
Sí, la verdad que sí. Repito, la Amazonía es una tierra llena, repleta de incógnitas y de misterio. Vamos a empezar a meternos en materia. Comentaba que una de las historias más curiosas del Amazonas, que ha refrendado la arqueología hace muy pocas décadas, es precisamente eso, que en esa crónica de Fray Gaspar de Carvajal se nos hablaba de infinidad de ciudades que había en la Amazonía, y él las describe así, y luego siempre se dijo que esto era una leyenda, que esto no era realidad, debido a que, pues el suelo amazónico, como tiene un pH muy ácido, es de muy difícil fertilidad, bastante complejo para la agricultura. Y además, como no se encontraron restos de ciudades ni de nada, repito, el 90% de la población de la zona murió por el choque bacteriológico después de la llegada de los europeos, pues esto quedó en la leyenda. Hasta que hace pocos años, y encima cada vez tenemos más noticias arqueológicas, se ha demostrado que efectivamente en la Amazonía no es que hubiera ciudades, había, pero muchísimas ciudades, miles de ciudades que ahora se están redescubriendo. Alejandro Bernal, coméntanos qué es lo que ha pasado en los últimos años a nivel arqueológico en el Amazonas, que ha sido una auténtica revolución a nivel histórico. Y precisamente, Juanje, una de las novedades más interesantes relacionadas con el descubrimiento de ciudades en la Amazonía tiene que ver con un estudio que fue publicado por la revista Science en octubre de 2023, un artículo muy reciente, en donde se hace eco de una investigación que fue liderada por un experto brasilero, Vinícius Peripato, un hombre quien hace parte del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, quien con la ayuda de tecnología LiDAR, para contextualizar a los oyentes, un haz de láser muy avanzado que permite mirar por debajo del dosel de la selva, por debajo de lo que son los árboles, vegetación y demás. Y con esta tecnología, Peripato y un grupo de científicos pudieron encontrar, Juanje, un hallazgo realmente impresionante. Resulta que hicieron un escaneo de 5.315 kilómetros cuadrados y detectaron una importante cantidad de patrones que indicaban acción humana en la selva. Detectaron más de 900 movimientos de tierra y hasta 24 construcciones. Dentro de estos datos que fueron recabados por Peripato y estos otros científicos, no solamente de Brasil, sino de otras partes del mundo, también establecieron que bajo la espesa selva amazónica del Brasil podrían ocultarse hasta 16.187 yacimientos de estructuras levantadas por la mano humana. Dentro de estos datos que recabaron estos expertos, también encontraron 79 especies de árboles cultivados en un área que ellos denominaron como de aproximadamente 1.700 parches de bosques, que incluían varios sitios cercanos a obras terrestres descubiertas en los últimos años. Debido a este descubrimiento, Juanje, Esteban, Camilo y oyentes, pues desde luego que la Amazonía, no solamente en Brasil, sino aquí en Sudamérica, volvió a cobrar una relevancia realmente impresionante gracias a esta tecnología LiDAR, a esta tecnología que permite evidenciar este tipo de estructuras debajo de la densa selva amazónica. Y otro de los grandes descubrimientos que se ha hecho recientemente, y este sí es bastante nuevo, Juanje, porque tiene que ver con un artículo de la revista Science de enero de este año, de enero de 2024, tiene que ver con un hallazgo impresionante en la Amazonía ecuatoriana, un enorme asentamiento de al menos 2.500 años de antigüedad, que también fue hallado gracias a esta impresionante tecnología LiDAR. En específico, las personas que lideraron este estudio, científicos de Francia, de Ecuador y de otras partes del continente, encontraron en la selva del Valle de Upano, que queda en la provincia amazónica de Moronga, Santiago, en nuestra vecina nación de Ecuador, pues resulta, Juanje, que hallaron aproximadamente unos 300 kilómetros cuadrados de lo que para ellos habría sido un valle densamente poblado con estructuras residenciales y ceremoniales.
De acuerdo a este estudio y esta publicación de Science, una de las revistas científicas más importantes del mundo, y les reitero algo que se publicó muy recientemente, al menos habrían existido 5 grupos poblacionales que habrían habitado esta zona desde el año 500 antes de Cristo hasta el 600 de nuestra era, al menos de acuerdo a los datos preliminares. Aún se desconoce realmente cómo se pudieron elegir partes de estas estructuras, de acuerdo al arqueólogo francés que fue el líder de esta investigación y también el autor de este artículo de Science, Stephen Rothstein. Este es un hombre quien está investigando esta zona de Ecuador desde 1996, Juanje, y encontraron algo impresionante. Observaron un complejo sistema de carreteras que se extiende a lo largo de decenas de kilómetros. De acuerdo a Rothstein y los otros científicos, esta especie de vías o carreteras están conectadas entre sí, entre anchas y rectas. Hay una especie de zonas que, de acuerdo a Rothstein y estos científicos, serían como una especie de barrios que tendrían sectores muy definidos, calles intercaladas, zonas de cultivo rectangulares, laderas donde había terrazas de diversos tipos de cultivo. Realmente, Juanje, algo alucinante lo que encontraron estos expertos en este estudio de la revista Science. Una compatriota tuya, Alejandra Sánchez Polo, esta mujer es una arqueóloga española de la Universidad de Valladolid, que es una de las expertas que ha estado allá en Ecuador in situ verificando este hallazgo. De acuerdo a esta mujer, lograron identificar más de 7.500 elementos positivos modificados y toneladas de tierras movidas por comunidades prehispánicas. Le reitero, en la Amazonía ecuatoriana, en la provincia amazónica de Moronga, Santiago. No, es que todos esos datos me parecen una locura. O sea, la cantidad de ciudades que están apareciendo en la selva brasileña, ahora Ecuador, también norte de Bolivia están apareciendo ciudades, y aquello que parecía una leyenda, la historia de Gaspar de Carvajal, pues no solamente resulta ser cierta, sino que además es mucho más, entre comillas, fantástica. O sea, se entendía que la selva amazónica era un entorno muy hostil, pero aun siendo un entorno muy hostil, había viviendo muchísima gente, había viviendo millones de personas a la llegada de los españoles, de los europeos. ¿Qué sucede? Que al fallecer la población, y como las casas y los edificios principales de este tipo de ciudades eran de madera y de fibra vegetal, pues todo se pudrió con el paso del tiempo y por la tremenda humedad. Y es curioso también porque hace décadas empezaron a aparecer en la selva brasileña geoglifos, o sea, la gente talaba árboles y con un dron, un helicóptero, se veía claramente como una especie de dibujos hechos en el suelo. Y al parecer también esto tiene que ver con las ciudades, en el sentido de que esos geoglifos eran las toneladas de tierra que movían los pobladores antiguos de la Amazonía para hacer sus ciudades, que muchas eran amuralladas, y luego ese sistema de carreteras que comentaba Alejandro Bernal, que nos muestra un mundo fantástico que por desgracia desapareció. Esteban Cruz, amigo, tú como antropólogo, ¿qué opinas de toda esta historia? Hay que echarle mucho más ojo a las leyendas de lo que en un principio pensamos, ¿no? Sí, Juanje, y hay una cosa muy interesante, y es que siempre ha habido historias de ciudades perdidas alrededor de la Amazonía. Específicamente hay unas que mucha gente no recuerda porque las ubica en otros lugares, en otros espacios, como la ciudad de los Césares. No sé si recordamos esta historia que realmente... En Argentina. Cuando había un... Dime. Dale. No, es que yo el contexto que yo tenía de la ciudad de los Césares era por Argentina, allá muy al sur. Juraría. Exacto, sí. Pero ¿qué es lo que sucede? Por allá en 1528, este capitán Francisco César había escuchado que él estaba en Pernambuco, en lo que hoy es Brasil, que había una entrada por el agua que llevaba a un lugar donde había la famosa Sierra de la Plata, que muchos dicen que fue Potosí, por eso le dicen Mar del Plata, pero es que hay algunos teóricos que dicen que el Río de la Plata
conecta con la parte norte de Argentina, que está ligada a unas zonas de Bolivia, que hoy son Bolivia, que son llenas de selva, que sería la parte baja de la Amazonía, y también de Brasil, como el Tibnis y demás. Y algunos dicen que esa ciudad, que era la ciudad perdida de los Césares, que muchos dicen que estaba en el cono sur, realmente estaría en la Amazonía, en el Amazonas, que era un lugar lleno de oro y plata y de riquezas y de tecnología avanzada. Muchos dicen que tiene que ver con una zona llamada las Sierras de las Pampeanas, y que ahí hay un montón de selva que ya llega a la Amazonía en la parte superior. Entonces muchos afirman que estas leyendas, como esta y otras más de las ciudades de oro de la Amazonía, son reales, y con estas cosas que nos cuenta aquí Alejandro, pues se harían realidad, ¿no? Porque hay muchas más. Se han encontrado también en la zona de Bolivia otras ciudades perdidas. Se han encontrado también en el Alto Perú, en la zona de Perú, en Ucayali. Se han encontrado también en otras zonas de Brasil. Entonces podríamos hablar de que estas historias y estas leyendas de ciudades perdidas, desde las ciudades de los Césares, el Paititi, el Dorado, podrían ser completamente reales. Trapalanda, por ejemplo. Trapalanda, esa nunca la había escuchado, luego nos lo comentas porque no queda tiempo, pero eso que has dicho de lo del Paititi, ¿vale? La famosa ciudad del Paititi también, del oro de los incas, que hay gente que sigue buscando incluso a día de hoy, hasta leyendas urbanas en Perú que dicen que la encontró Fujimori y que sacó todo el tesoro de ahí y demás. Yo he escuchado ya de todo en ese sentido, pero sí es cierto que toda esta leyenda se alimenta porque la cantidad de oro que había en imperios como el Inca, la llegada de los españoles, todavía no es fácil de explicar, aunque dicen que ese oro salía de los ríos y tal, pero claro, como por el choque bacteriológico se aislaron todas las comunidades, sí es posible que en la selva amazónica hubiera grandes vetas de oro que fueran explotadas por algunos indígenas, y hay incluso leyendas entre los queros en Perú, entre los indígenas queros, por ejemplo. Ellos tienen incluso una danza que habla del Zapac Chuncho, del indio rico, y salen bailando con unas cadenas de oro enormes. O sea que esas leyendas nos siguen dando mucho pie a seguir soñando con ser aventureros, ¿no? En fin, yo creo que nací en un tiempo equivocado. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos hablando con Esteban Cruz de esa posibilidad de que todavía queden ciudades sin descubrir. Todas las que los artículos científicos que nos ha mencionado Alejandro Bernal, que son una pasada, o sea, que se hayan descubierto y hace 4 días. Infinidad de ciudades en la Amazonía ecuatoriana e infinidad de ciudades en la Amazonía brasileña no hacen más que demostrar, como decía antes, que las leyendas tienen una base real, y falta por explorar bien todavía, por ejemplo, la selva de Bolivia, y ni te digo la colombiana, Chiribiquete. ¿Qué puede haber todavía por ahí? Pues no tenemos absolutamente ni idea. Camilo Manjarres, ¿qué no has opinado sobre este tema de las ciudades perdidas? Sí, Juanje, pues de hecho yo quisiera como hacer una reconstrucción histórica y entender el por qué se originan como estas creencias, ¿no? Y debemos partir, Juanje, Alejo, Esteban y cada uno de los oyentes, que debemos hablar sobre el gran imperio inca. Los incas, como la mayoría puede saber, abarcó casi toda la parte occidental de Sudamérica, Juanje, lo que es desde partes de Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y hasta una pequeña parte de Argentina. Es más, Juanje, la población de los incas se cree que llegó hasta los 12 millones de habitantes, o sea, era un imperio bastante grande para esta época. Lo más interesante es que los incas llamaban a su imperio Tahuantinsuyo, Juanje, que significa las 4 regiones juntas. Aquí es sumamente importante, y le comparto a los oyentes, comprender una palabra la cual de pronto la pronuncio mal porque es en quechua, que es el Hapacñán. ¿Esto qué significa? Es el sistema vial andino, es decir, es una amplia red de caminos, Juanje,
que permitió a los incas articular política, económica y socialmente a estos pueblos. O sea, una cosa bastante interesante. Y es más, Juanje, Alejo y Esteban, debemos tener muy presente que el imperio inca se dividía en 4 regiones, la cual era el Antisuyo, que estaba ubicado geográficamente, Juanje, en la parte alta del Amazonas. Era una selva tropical que estaba colmada de recursos naturales como las hojas de coca, plantas medicinales, oro y hasta plumas de aves exóticas. También debemos recordar que estaba el Chinchaysuyo, que abarcó la región agrícola más importante del imperio. Este territorio, Juanje, comprendía la gran parte del actual Perú, Ecuador y una porción de Colombia, más o menos lo que sería partes de Pasto, acá en el sur de Colombia. También debemos recordar el Contisuyo, que abastecía a los incas de importantes recursos marinos, y finalmente, Juanje, Alejo y Esteban, el Collasuyo, que abarcaba el sur de Perú y, como yo lo venía mencionando, partes de Bolivia, Argentina y Chile. Entonces, Juanje, era un imperio bastante amplio que se expandió por gran parte de Sudamérica, que obviamente tenían pues relaciones con la selva amazónica, y lo más importante y la pieza clave, Juanje y oyentes, eran los famosos chasquis. Los chasquis eran los mensajeros de esta época del imperio incaico y eran atletas, porque estas personas, esta comunidad nativa, ellos se encargaban de enviar los mensajes a las diferentes regiones del imperio incaico, y obviamente tenían que ir corriendo, tenían que estar adaptados físicamente para afrontar cualquier problema que podría presentarse en el trayecto para enviar estos mensajes. Entonces, Juanje, oyentes y Alejo y Esteban, podemos determinar que los chasquis, estos mensajeros, conocían rutas para llegar rápidamente a estas regiones y que posiblemente tenían el conocimiento y hasta sabían sobre la existencia de estas ciudades para hoy en día desconocidas. Eso que ha dicho Camilo me parece súper interesante y te voy a explicar el por qué. Y esto otra vez en plan abuelo cebolleta, no sé si lo he contado o no aquí, pero bueno, básicamente, a ver, el Capañán, el camino inca, creo que Esteban incluso conoce esto mejor que yo, juraría que llegó a tener 25.000 kilómetros de caminos, ¿eh? Me han escuchado bien, 25.000 kilómetros. Entonces, lo que hace el imperio inca es que en 2 siglos se expande una barbaridad y efectivamente tiene contacto con las zonas de selva, con las zonas no solamente de la Pampa, de la Puna, hasta Argentina, Chile, aquí en Colombia, hasta la zona de Pasto, llegaba el Capañán, sino que había un comercio súper rico entre las diferentes regiones y obvio los incas lo que hacían era monopolizarlo y efectivamente traían oro de la selva con plumas exóticas, otras cosas y las vendían a los pueblos de la costa, al revés, y todo el continente estaba interconectado, que lo que sucede es que eso termina cuando obviamente llegan los españoles, el choque bacteriológico acaba con el 90% de la población en un siglo, se calcula. Entonces, en ese momento de esplendor, es posible que los incas intercambiaran con los pueblos de la selva amazónica oro por otras cosas, y no solo los incas, los muiscas, aquí en la sabana cundiboyacense, súper probable. Eso es más que probable. Y la historia de abuelo cebolleta, que lo he contado ya alguna vez, es eso, que tú te vas a Perú y donde está la montaña de la Usangate, allí están los queros de arriba. Y los queros de arriba, que es una tribu, para muchos eran los esclavos de los incas, les traían cosas de la selva amazónica. Los queros de arriba saben que hay una tribu de queros abajo y saben que están los queros de abajo, pero no tienen contacto con ellos desde hace casi 5 siglos. Y los queros de abajo vas y preguntas, que están cerca de Puerto Maldonado, y saben que hay unos queros arriba, pero no tienen contacto con ellos hace siglos. Entonces, cuando yo investigué esto, hay un aventurero francés que se llama Antoine Georges, que es el que me contó toda esta historia. Entonces me decía, no, el camino se rompió hace siglos. Y hace unos años, un quero de arriba bajó, puso unas cuerdas y bajó hasta conectarse con la selva, porque es una zona que baja desde casi 4.000 metros hasta casi nivel del mar.
Y entonces me dice, pues el tipo puso unas cuerdas, pero cuando llegó abajo, vio unas huellas de pies descalzos, se murió de miedo y subió. Porque dicen que abajo están los guairichunchos. El guairichuncho son unos indios muy violentos que tiran las flechas invisibles. Tiran con cerbatana y entonces con que están envenenadas las flechas, con que te den, son muy pequeñitas, pero con que te haga un cortecito, requiem cantin pace, de ahí no sale. Entonces, claro, eso es a día de hoy, investigando yo en la zona del Cuzco, ¿vale? Imaginaros hace siglos el contacto que había, ese comercio floreciente entre diferentes pueblos y etnias, que no todo era papel cuché y cositas bonitas, porque los incas, que le pregunten a los chimúes, no quedó ni uno, o sea, ningún imperio se hace repartiendo besitos, ¿vale? Pero efectivamente es una rémora de un mundo que esos estudios científicos que nos ha comentado Alejandro Bernal nos pone claramente encima de la mesa que es completamente cierto. Esteban Cruz, ¿querías comentar algo? Sí, Juanje, es que en el año 2017 pasó algo muy loco. Es que hay un pueblo allá en Cusco, en la zona de Cusco, en la provincia, si no estoy mal, de la Convención, que se llama Queyuno. Y recuerdo mucho que en Queyuno iban unos señores ganaderos allá, estaban allá con sus vacas y con sus terneros. Era un señor que se llama Javier Paso, otro señor que se llama Venancio Escalada y otro señor que se llama Justo Puma, y estaban con sus vacas pastoreando allá su ganado. Eso fue el 9 de septiembre del 2017, cuando se dieron cuenta que una vaca pues como que trastabilló. Se acercaron, vieron que había un muro, empezaron a limpiar y encontraron un camino y luego unas terrazas, y luego se dieron cuenta que era algo gigantesco. La noticia se dio por el mundo, y es que en esta zona, que es de selva, habían encontrado una yacta, una ciudad inca. Y es que muchos arqueólogos, colegas míos, dicen que muchas de las ciudades inca que estaban después de los Andes, que estaban internas en la selva, se perdieron. Los incas, recordemos, huyeron después de la caída de Cusco a Vilcabamba, y allá tuvieron un gobierno en el exilio cerca a la selva, pero muchos dicen que allá quedaron una gran cantidad de ciudades perdidas que todavía no se encuentran y que podrían ser parte de un reino de la selva que le llamaban el Paititi, que era supuestamente muy avanzado, que muchos dicen era inca o pre-inca o era otro pueblo. Y todos estos descubrimientos son asombrosos porque tienen que ver con la leyenda. Tal vez allá, en las profundidades de la selva, estén todavía los antiguos altares. Tal vez allá, Juanje y todos los oyentes, en el fondo de la selva, estén los antiguos sitios de reunión, de comunión entre las antiguas civilizaciones nunca encontradas por los europeos, que tenían metalurgia avanzada, oro, que tenían incluso tecnología que no conocemos, algo supremamente raro y escondido. Y es que esto me parece increíble porque después de esa noticia nadie fue a ver porque eso es muy costoso y porque a muchos no le importa, ni están las fotos. Y fueron 3 ganaderos, que un ternero se le cayera allá y se diera un porrazo, y entonces dijeron, ¿esto qué es? Y se dieron cuenta que era una yacta, ¿no? Una ciudad como lo es Machu Picchu en la selva. ¿Y eso es en la selva peruana, Esteban? Sí, señor, en Queyuno se llama el pueblo. A 5 horas caminando, estos señores se llevaron sus vacas, se metieron entre el monte, y ahí sucedió lo que les cuento. Incluso hay fotos de ellos riéndose y ahí paseando los ganados encima de construcciones grandes, monumentales. Allá las encontraron, y es realmente sorprendente este caso porque muchas de estas noticias salen todo el tiempo y nadie dice nada, ¿no? Nadie dice nada, se olvida, hay qué curiosidad, y allá está una ciudad, y muchos dicen puede ser el Paititi. ¿Qué más habrá? ¿Qué más habrá? Bueno, una ciudad que te digo yo que ya la han guaqueado y ya la han saqueado, ¿vale? Hay que decir una cosa muy curiosa. Irán Bingham no buscaba Machu Picchu. Machu Picchu no sabemos ni cómo se llama. Machu Picchu se llama la montaña, la montaña vieja o el pico viejo. Él buscaba Vilcabamba, la ciudad en la que Tupac Amaru se escondió y supuestamente había gran parte del tesoro de los incas. Él nunca buscó Machu Picchu, buscaba Vilcabamba por el tema del oro. En 1911 pues descubrió Machu Picchu y le dijeron, no, aquí en la montaña vieja hay unas ruinas, y fíjate lo que descubrió. Y todavía hay discusión arqueológica si la Vilcabamba que a día de hoy tenemos es la realmente Vilcabamba en la que estuvo Tupac Amaru. Ni siquiera está claro. Alejandro Bernal. Juanje, para que nos hagamos una idea del tamaño
que tendría esta ciudad que fue encontrada en la provincia de Morona, Santiago, por parte de este estudio de la revista Science en enero de este año. En cifras, lo que hallaron estos investigadores fueron 5.415 plataformas, 1.511 colinas troncadas, 260 montículos con cimas redondeadas, estructuras cuadradas, rectangulares, ovaladas, otras en formas de L y compuestas por varios niveles. De acuerdo a los investigadores, también en esta zona hay plazas, plazoletas, terrazas, rampas, fosas y zanjas. Estamos hablando de una estructura grande y monumental que demostraría que los pobladores de hace mucho tiempo en Ecuador, en esta zona de nuestro continente, tenían no solamente un conocimiento, sino una forma de construcción compleja que está erigida precisamente en esta zona de Ecuador, la provincia de Morona, Santiago. No, es una barbaridad lo que has dicho. 5.000 plataformas. Plataforma. 5.415, Juanje. Una locura. Eso es una auténtica bestialidad. Me estoy acordando que también a finales del siglo pasado, Jean Savoy descubrió la ciudad de Gran Saposa, que se cree que tiene como 200 hectáreas. Lo que pasa es que Gran Saposa se tarda como 15 días a caballo en llegar, o sea, está en medio de la renada. Y efectivamente, en cuanto se entera la gente, ya está guaqueada antes de que la investigación arqueológica haya llegado. Camilo Manjarrés, ¿quería comentar algo? Sí, Juanje, pues de hecho creo que normalmente casi todos hemos escuchado hablar sobre el tema del Dorado, ¿no? Sobre la ciudad del Dorado. Y curiosamente está la pelea entre, o bueno, es de Perú o es de Colombia, porque como Alejo y como tú, Juanje, mencionabas, y Esteban, sobre el famoso Paititi. ¿Qué ocurre? Aquí es muy importante que los oyentes tengan muy presentes que el 26 de julio de 1533 muere Atahualpa en manos de los españoles. ¿Qué ocurre? Cuando él muere, todos estos españoles le preguntan a los incas que de dónde están sacando toda esta cantidad de oro. Ellos, palabras más, palabras menos, les dicen que hay una mítica ciudad en el Amazonas y que ahí sacan el dinero. ¿Qué pasa? Originalmente se creía que ese era el famoso dorado, el famoso Paititi, pero cuando algunos colonos españoles llegaron a Colombia, precisamente llegaron a la región de Guatavita. ¿Qué pasa en Guatavita? Durante mucho tiempo, algunos creían que el dorado estaba en Colombia porque en la laguna sagrada de Guatavita se hacía un ritual muy interesante, el cual cubrían de polvo de oro a un líder, al próximo líder inca, líder que en Muisca se acercaba a la laguna de Guatavita. En esta laguna, este nuevo líder se tiraba en la laguna y los demás nativos tiraban pues oro en esta laguna, lo que hacían creer que posiblemente aquí era el dorado. Pero ¿qué pasa? Como anteriormente yo mencionaba sobre este imperio que era bastante grande, el imperio inca, pues posiblemente tanto los muiscas como los incas y demás comunidades nativas de Sudamérica sí tenían el conocimiento y sí tenían como el contacto de esa mítica ciudad sagrada, y por eso cada cultura o cada civilización nativa tenía estos rituales relacionados con el oro. Entonces es muy importante comprender que posiblemente todas estas comunidades nativas sí tenían el conocimiento y sabían sobre la existencia de esta mítica ciudad del Dorado. Y como dato curioso, Juan, que ya para terminar, la laguna de Guatavita se llama así porque según algunas crónicas se menciona que hace mucho tiempo, Esteban y Alejo, existió un muisca bastante feroz que se llamaba Guatavita, y un día él vio cómo su mujer pues le fue infiel y decidió asesinar al amante, le sacó el corazón y obligó a su mujer a que consumiera el corazón de esta persona. Su mujer pues obviamente, estando mal, en crisis, llorando, decide tomar su pequeña bebé en brazos y se tira a esta laguna, y pues obviamente muere ahogada con su hija, y con el paso del tiempo pues esta laguna queda con el nombre de Guatavita, este feroz muisca que asesinó al amante de su mujer. Eso que has comentado para darle algunos datos para aclararlo. Bueno, básicamente, una cosa es el tema del oro de los incas y que posiblemente venía de la selva amazónica. Hay un detalle muy curioso. El Coricancha, el templo más sagrado de los incas, era un templo que estaba todo entero por dentro forrado de oro, donde estaban las Malquis, las momias de los Intichurin, de los hijos del sol, los que habían sido emperadores antes. Y además había una réplica de un bosque en oro, con mazorcas de maíz en oro, todo, de forma que
Pizarro, lo que describen los españoles cuando llegan allí es que en el Coricancha, en los primeros rayos de sol, tú dentro del templo ni siquiera podías ver de la cantidad de miles de kilos de oro que había. Entonces, hay que pensar lo siguiente. Cuando los españoles, no voy a contar la historia que es un poco larga, pero bueno, básicamente cuando los españoles matan a Atahualpa en Cajamarca, lo que sucede ahí es que los españoles, Pizarro coge a Atahualpa y le dice a su general, a Rumiñahui, dame todo el oro del imperio y te doy al emperador. Y Rumiñahui, lo que fuera la parte norte del imperio, porque los incas estaban en guerra civil. Huáscar, que era el que estaba en Cuzco, estaba en guerra civil con su hermano, porque Atahualpa se había casado con una mujer que no era Intipchurin, que era una indígena ecuatoriana. Entonces, el tesoro que trae Rumiñahui en una zona de selva amazónica, que de eso va el programa de hoy, que es la sierra de Yanganates, cuenta la leyenda que él, cuando se entera que Atahualpa ha muerto, él entierra todo el tesoro de la parte norte del imperio, en Yanganates. Y hay gente que sigue buscando el tesoro de la sierra de Yanganates y toda esta historia. Y luego surge lo del Paititi, cuando Manco Cápac II se esconde en la selva, en Vilcabamba, y luego ya Tupac Amaru, que es el último Intipchurin, pues acaba con esta leyenda. Mientras que el tema de aquí y de cómo surge la leyenda de la ciudad del Dorado es porque efectivamente había un ritual en el lago Guatavita que era el del hombre dorado, el hombre que vestían de oro, y luego los españoles deformaron la leyenda. Simplemente los españoles se habían dado cuenta que cuando llegaban a ciudades como Tenochtitlan en México, sobre todo el Cuzco, había muchísimo oro y muchísima riqueza. Y entonces eso ya fue un invento español de, Dios mío, pues el hombre dorado, pues tiene que haber una ciudad de la que venga el oro, que sería el Dorado, ¿vale? Que no tiene tanto fundamento como el Paititi, porque los incas sí que tenían una red de ciudades ya súper importantes a través del Capañán. Pero en fin, todo eso es una historia que me parece realmente apasionante, que nos lleva a aquellos tiempos en los que había buscadores de tesoros y aventureros, que vamos a hablar en la siguiente parte. También de esto, un tiempo de conquista, de barbarie, de locura, y también un tiempo romántico de aventura, ¿no? O sea, juzgar la historia de la humanidad es tremendamente complejo. En fin, ya que nos hemos descifrado y hemos estado aquí hablando de todo el tema de las ciudades perdidas, vamos a dar un paso siguiente, porque si no, no vamos a llegar ni a la mitad de los puntos que tenemos en el preguión. Bien, hay un tema en la Amazonía que me fascina, y es que resulta que una de las cosas que hacía que los arqueólogos dijeran, no puede ser posible que haya tanta ciudad en la Amazonía, es porque el pH de la tierra amazónica, que es una tierra rojiza, es muy ácido. Entonces sí, pues las plantas que están adaptadas, las plantas autóctonas de la Amazonía, crecen ahí bien, pero no da pie a que haya una agricultura en condiciones. Y esto fue así hasta que hace pocas décadas se descubrió, primero en Brasil, ahora se ha descubierto ya incluso aquí en Colombia, en el Putumayo, se ha descubierto en Ecuador, se ha descubierto en Bolivia, una cosa que se llama la terra preta. Y es que los indígenas amazónicos, y esto es un misterio del carajo, porque esto es un ópar, es un objeto fuera de tiempo, y si supiéramos exactamente cómo se hace esta terra preta, acabaríamos con el problema del hambre en el mundo, porque es una tierra que no necesita ningún tipo de abono. O sea, resulta que los indígenas amazónicos quitaban en concreto 2,80 metros de capa de tierra y hacían una mezcla que tenía cerámica, popó humano, popó de animales, restos de comida, raspas de peces, algas del río, orina. Un tema muy curioso es que tiene un tipo de carbón que se hacía con una combustión muy, muy, muy lenta, ¿vale? Y con esto hacían una tierra negra, que es esta terra preta, repito, hasta 2,80 metros, y resulta que esa tierra, una vez que la has hecho, no necesita abono durante miles de años. Se ha descubierto una en Bolivia que tiene 5.000 años de antigüedad y sigue siendo fértil. Es una cosa absurda, pero absurda.
Entonces, ahora el que está investigando esto mucho es un profesor de la Universidad de Exeter, Mark Robinson, que ha estado, por ejemplo, en la frontera norte de Bolivia, haciendo investigaciones sobre la terra preta que se ha descubierto allí. Y esto también es una pena porque ahora en Brasil están sacando y arrancando la terra preta y la están vendiendo. Te puedes meter en Google y te mandan un saco de terra preta a tu casa. Pero no sabemos cómo se hacía exactamente. No hemos sido capaces de replicarlo. Tenemos los elementos químicos, sabemos que hay tierra preta que tiene 5.000 años porque se han encontrado trocitos de cerámicas y de cosas, bueno, y carbono 14 también, que se puede hacer la datación, pero es un misterio, pero del recarajo. ¿Cómo esta gente fue capaz de solucionar el problema de un suelo infértil y crearon el suelo más fértil de la historia de la humanidad? Que a día de hoy la ciencia lo está buscando. Esteban Cruz, tú que eres el antropólogo, ¿qué opinas de esta historia de la terra preta? Pues Juanje, esta historia que tiene que ver con la posibilidad de transformar los suelos, de adaptar la tierra de la selva a los cultivos, que es muy difícil, resulta sorprendente porque hasta el día de hoy no tenemos realmente grandes cultivos en la Amazonía. Digamos que cuando se cortan los árboles, sobre todo en Brasil se ha hecho, para hacer sembradíos o ganados, la tierra se vuelve muy mala y hasta desértica luego de algunos años. Y ese es el gran misterio, porque estas ciudades de las que nos habla Alejandro tenían miles de habitantes. ¿Y cómo sostener a estos miles de habitantes si tienes una tierra deficiente a la agricultura? Solamente con pesca, solamente con cacería, solamente con recolección. Eso es realmente un misterio, porque tienes las ciudades, tienes los habitantes, pero para que esa gente viva necesita comida. Y si no tienes cómo producir comida, pues no deberían estar ahí. No deberían estar ahí, y las leyendas tampoco. Y ahí es cuando entra en juego que ahí seguramente hubo y tuvo que haber una tecnología avanzada de la cual no sabemos nada. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos hablando de un ópar creado por las antiguas culturas amazónicas, la terra preta, algo que acabaría con el problema del hambre en el mundo, porque los indígenas del Amazonas crearon un tipo de tierra muy oscura, negra, con una cantidad de componentes, todos naturales, repito, carbón vegetal con una combustión muy lenta, popó humano, popó de animales, orina, raspas de pescado, trozos de cerámica, y eso, señores, es una tierra que no sabemos exactamente por qué, pero no necesita abono durante milenios. Y Alejandro Bernal quería añadir algún dato sobre esto. Juanje, y como siempre decimos en el mundo del misterio, nada es casualidad y nada es coincidencia. Mark Robinson, un experto de la Universidad de Exeter que ha estado estudiando las propiedades de la terra preta, ha establecido que, de acuerdo a su análisis y al de otros expertos que han estudiado este tipo de tierra, la única explicación para que se hubiese podido sostener una población tan enorme como la que pudo haber existido en este descubrimiento de ciudades de Ecuador, de las cuales estuvimos hablando en el primero y en el segundo bloque, hubiese sido crear cultivos, cultivar a partir de la terra preta. Era la única forma, al menos para Mark Robinson, para sostener a un pueblo, a una población tan grande en este hallazgo que se encontró en Ecuador. Y además lo que dice este señor Mark Robinson de la Universidad de Exeter es que hay mucha más terra preta de lo que la gente se podía imaginar. Exacto. Que ha aparecido ya en un montón de países, y una cosa que ha aparecido hace muy pocas décadas y de repente pues nos damos cuenta que bueno, pues las culturas amazónicas pues la tenían y en gran cantidad. Repito, qué pena que la estén sacando de su entorno natural, metiéndola en saco y vendiéndola. A mí me parece una auténtica bestialidad. En fin. Y sigamos con todas estas historias que tienen que ver con las ciudades perdidas en la Amazonía. A mí hubo una historia que me fascinó hace mucho tiempo y que compartí, que llegué a escribir un artículo con mi buen amigo Pablo Villarrubia Mausol, periodista brasileño, que está basada en la historia del que para muchos es el inspirador de Steven Spielberg de Indiana Jones, el explorador británico Percy Fawcett. Este es un señor que hizo un montón de expediciones a la Amazonía, un loco de la Amazonía,
y investigando en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro se topó con un manuscrito que era el manuscrito 512. Son unas 10 páginas escritas por antiguos aventureros, gente que se adentraba también en la selva buscando riquezas. Es un manuscrito que no está clara la fecha, pero se cree que está escrito en torno a 1753 por bandeirantes. Bandeirantes es la gente que se metía en la selva amazónica buscando todo tipo de riquezas. Bien, pues estos bandeirantes que se adentran en la selva en pleno siglo XVIII, lo que cuentan es que ellos llegaron a descubrir una ciudad cuya entrada era una arcada, unos arcos hechos de piedra, y dentro había una estatua y un templo con unos jeroglíficos que ellos no fueron capaces de identificar como ningún tipo de escritura conocida. Fawcett lee este documento, repito, el manuscrito 512 en la Biblioteca de Río de Janeiro. Por desgracia, después del incendio de hace unos años no existe el manuscrito, existe el escaneo del manuscrito, pero se perdió, ardió. Y además de esto sucede otra cosa muy importante en la vida de Fawcett, que por cierto, la película que sacaron La Ciudad de Z, que de esto va esta historia, qué malísima película y qué poco se documentaron además en lo que pasó en la realidad. O sea, película pero pésima, nefasta, el dinero que perdí yendo al cine, con perdón del director y del guionista, pero podían haber leído un poquito más. En fin, bien, resulta que Percy Fawcett tenía amistad personal con Rider Haggard. Rider Haggard era un escritor muy famoso que fue el que publicó el famosísimo libro Las minas del rey Salomón. Bien, pues resulta que uno de los hijos de Haggard vivía en una hacienda en el Mato Grosso, en Brasil. Y según cuenta, los aborígenes de la zona le llevaron a su hijo una figurilla de basalto de unos 10 centímetros de alto. Y esa figurilla de basalto de una piedra negra bien tallada y pulida, ahí aparecía un personaje con un tocado bastante extraño y con unas tablillas, con 2 tablillas para ser exacto, con una escritura que nadie pudo descifrar. Básicamente, lo que comentaba Percy Fawcett es que cuando la gente cogía esa figurilla sentía como si tuvieran una pequeña descarga eléctrica, una cosa que él nunca pudo explicar y que le parecía extraña. Él además estaba obsesionado con que esta figurilla tenía que ver con la antigua Atlántida, con una civilización desaparecida. El caso es que después de leer este manuscrito 512 más esa figurilla que hablaba de una civilización desaparecida en el Mato Grosso, él junto con su hijo y otras personas se perdió en 1925 en el macizo del Roncador, en Mato Grosso, y nunca jamás regresó. Unos especulan que algunos indígenas se lo comieron o que otros indígenas lo mataron o simplemente que él se perdió. Por mucho que lo cubremos, nunca podremos saber. Es más, hasta otro de sus hijos hizo una expedición 30 años después para intentar encontrar los restos del padre y no encontró absolutamente nada. El caso es que Percy Fawcett, obsesionado con esta figurilla que le entregó Haggard, lo que hizo fue contratar a un medium que, tocando la figurilla, empezó a describirle una antigua isla muy grande donde había un volcán, donde había templos, donde había personas de tez relativamente oscura, y que esta isla y que toda esta isla colapsó. Lo que reforzó la idea en Fawcett de que la ciudad de Z tenía que ver con una colonia atlante, o sea, con que parte de los atlantes habían podido llegar hasta la selva amazónica. Ya décadas después de la muerte de Fawcett, hubo un lingüista argentino, Aldo Tolenghi, que estuvo viendo, porque la figurilla, el dibujo está, no está la figurilla, pero hay del calco de la figurilla con papel hay un dibujo muy detallado de ella. Entonces, Aldo Tolenghi estuvo investigando la figurilla que tenía Percy Fawcett en su poder y llegó a la conclusión de que estos caracteres podían verse en el Mediterráneo y tenían que ver con una cosa que se llama la escritura líbica.
que aparece en zonas de Argelia y Libia, en el territorio tuareg, y que algunas personas piensan incluso que podría ser más antigua que el cuneiforme, pero como estas pinturas rupestres no tienen pigmentos vegetales, no se puede hacer un estudio de carbono 14, entonces no sabemos exactamente la antigüedad que tienen, aunque hay pinturas en la zona que se sabe mínimo que tienen que tener en torno a 10-12.000 años de antigüedad. El caso es que repito, Aldo Ottolenghi, lingüista argentino, llegó a la conclusión de que tenía que ver con la escritura líbica, y luego también llegó a otros investigadores a pensar que el tocado del hombre, que es un tocado extraño, es un gorrito que por aquí es como más estrecho y luego por la parte de arriba más ancho. Y sí es cierto que si vemos dibujos antiguos de la tribu de Leví, de los levitas, los que podían llevar el Arca de la Alianza a esta tecnología maravillosa, el tocado muy parecido al de los levitas. Total, que con esto de la escritura líbica, como yo tenía cierto conocimiento por gente que conocí en la Fundación Euroárabe, pude hacer como una pequeña traducción de los símbolos que más o menos se entendían con un diccionario de raíces, que es el Milut Taifi, y lo que dice la figurilla es: en el comienzo o en el origen grabamos y marcamos, como si hablase del origen de una ciudad, o en una ciudad queda el comienzo de una historia que pasó antes, que está grabada. En los textos antiguos que sean así de metafóricos y de extraños no es algo distinto. Y luego también, como curiosidad, ese tocado que lleva ese personaje se parece a los que aparecen en el templo de Medina Ben Habu, el templo de Ramsés III en Luxor, donde se ve el ataque de los pueblos del mar. Unos pueblos que nunca se identificó de dónde venían, que atacaron diferentes lugares del Mediterráneo, que atacaron también Egipto y que nunca se pudo saber de dónde llegaron. Entonces, toda esta historia de la ciudad de Zeta, que para algunos tendría que ver básicamente a lo mejor no con una ciudad en plan grecorromano como se describe en el manuscrito 512, sino con la ciudad perdida de Kyukugu, que encontró el arqueólogo norteamericano Michael Heckenberg hace como unos 20 años, gracias a la tribu de los Kuikuro. Igual, ciudades perdidas por todos lados en el Amazonas hay. No sabemos, porque sí es muy extraño esto del manuscrito 512, que describa parte de una ciudad grecorromana. Es más, en el manuscrito dice cómo una de las personas, uno de los bandeirantes, encuentra incluso una moneda de oro, que era muy grande, bastante gruesa, y ni está la moneda, eso desapareció, y la figurilla de Rider Haggard se vendió también años, porque no la llevaba Fawcett, se vendió años más tarde en un anticuario en Brasil, y el propietario a día de hoy no tenemos ni idea de dónde está, o si la figurilla simple y sencillamente desapareció. Una historia que me fascinó por este personaje en plan Indiana Jones, de buscar ciudades perdidas y cosas así, este aventurero de principios del siglo XX, que al final no encontró nada, pero que quedó su leyenda. Alejandro Bernal, ¿qué opinas de esta historia? Juanje, fascinado primero porque tiene elementos bastante interesantes que conectan con otras culturas de la antigüedad, como tú nos lo manifestabas: influencia grecorromana, ataques a los egipcios. Estaba viendo información, Juanje, y esta historia se hizo muy popular en los Estados Unidos por un artículo que fue publicado en el año 2005 en el diario New Yorker, donde hacían referencia a este estudio de Percy Fawcett, a esta ciudad perdida de Zeta. Y algo muy interesante: Percy Fawcett, en medio de sus expediciones, llegó a convivir con algunos aborígenes, y dicen que este hombre alimentó parte de esta historia por la información que recibió del intercambio directo con estos indígenas, información privilegiada de estos pueblos que vivieron en sitio, que pudieron obtener esta información de sus antepasados, de personas que vivieron ahí miles de años y que también databan de la existencia de un lugar así. Juanje, una historia fascinante. Sí, lo que no deja de ser curioso es que efectivamente sí había una ciudad perdida en la cabecera del río Xingu, cerca al macizo del Roncador, en Mato Grosso. Pero, repito, pues es la ciudad de Cuicugu, que se descubrió
que se descubrió hace apenas 20 años, y además en la que hay algunos pequeños muros de piedra, cosa que no es usual en las ciudades perdidas amazónicas, pero en Cuicú sí. Entonces, ¿era esto la ciudad de Zeta? Esteban Cruz, tú que eres el experto en antropología y en historia. A mí lo que me parece sorprendente de la ciudad Z, como se le llama, y de toda esta historia, tiene que ver también con unos reportes que aparecieron por allí, escritos por Fawcett y por la gente que supuestamente estuvo con él, que dicen además que los restos de Fawcett están en un museo, los huesos, los tienen allá guardados en Brasil, que habla de unas extrañas criaturas, y es lo que me parece más fantástico, porque dentro de estos textos, Fawcett y su expedición dicen haberse encontrado arañas del tamaño de un perro. Dicen que habían visto una araña del tamaño de un perro pastor alemán, y también decían que les hablaban que en el fondo de la selva habían criaturas mágicas. Y es que realmente la Amazonía está llena de cosas que todavía no conocemos. Es un territorio gigantesco del tamaño de Europa Occidental, lleno de selvas donde todavía no sabemos bien qué hay. Y también hablan de que hay una gran cantidad de grupos humanos que se han encontrado, y seguramente hay grupos sin contactar allá viviendo, que conocían en las profundidades de las selvas de cosas secretas. Entonces, a mí lo que me aterra de toda la historia que me has contado, Juanji, que nos han contado y que todo el tiempo sale a la luz, es que ahí se habla de criaturas que para nosotros pueden ser fabulosas en este momento, pero cada año se descubren nuevos animales, ni siquiera en la selva. Aquí en Colombia cada rato dicen un nuevo tipo de perro, de araña, un nuevo tipo de loro, un nuevo tipo de rana, de anfibio, pero se imaginan, o sea, lo que dice Fawcett es, o lo que dicen los que fueron con él es, arañas del tamaño de un perro que supuestamente se escondían debajo de piedras o estaban aferradas a los árboles. También hablaban de una gran cantidad de caminos que aparecían frente a ellos y que estaban seguros de que pronto iban a encontrar una gran civilización porque veían caminos en la selva, algo que todavía dicen muchas personas que encuentran allí. Yo he hablado con algunos exploradores, no de títulos, sino indígenas, cuando voy por allí, gente que dice, no, a veces me voy en la lancha y me voy a conocer a ver qué hay, y dicen, a veces encuentro caminos en la selva, como si alguien hubiera abierto una trocha, y eso no tiene sentido si no hubiera gente, ¿no? No, es todo muy loco. Recuerdo hace un tiempo, Alejandro y yo, que le hicimos una entrevista a Sebastián Almeida, que es un señor que tiene una agencia de viajes en Ecuador y que hace expediciones en la Cueva de los Tallos, y nos comentaba que en la Cueva de los Tallos hay unas arañas que es como de 30 a 40 centímetros de diámetro. No sé si dijo arañas toro, una cosa así, me decía que era una cosa, sí, decía que era una cosa absurda, pero... Del tamaño de un perro chihuahua, nos llegó a decir. Sí. O sea, una cosa... pero tremenda, y efectivamente, y lo que está sin descubrir. Camilo Manjarres, ¿qué opinas de la historia de Percy Fawcett? Pues Juanje, de hecho, como lo decía Esteban, el Amazonas guarda bastantes misterios, ¿no? Y esta ciudad perdida, este manuscrito y toda la historia de Fawcett me recuerda mucho a un descubrimiento de hace unos pocos años conocido como el Stonehenge amazónico. No sé si lo habrás escuchado de pronto, Alejo o Esteban. No lo he escuchado, pero somos todos oídos. Cuenta. Pues imagínate, Juanje, y le comparto a los oyentes que en el Amazonas algo se denomina como el Stonehenge amazónico, y precisamente es un monumento megalítico situado a 20 kilómetros al oeste del municipio de Calçoene, que para los que no saben es el estado brasileño de Amapá, al norte más o menos de Brasil. Y que lo extraño acá, Juanje, que este complejo megalítico es una agrupación de 127 piedras que aproximadamente miden 3 metros de altura y están acomodados de forma circular, y con la particularidad, Juanje, de tener una sombra que desaparece en el solsticio de invierno, lo que los investigadores creen que este lugar era utilizado como lugar de observatorio astronómico. Igualmente, Juanje, es relativamente joven este hallazgo, pues se ha estipulado que tiene más o menos entre 500 a 2000 años de antigüedad, y según la datación que se realizó a través de radiométrica de C14, que tomaron muestras de cerámica, que encontraron cerámica cerca a este lugar, dataron que tiene entre 500 a 2000 años de antigüedad. Lo más importante es que el Instituto de Patrimonio e Historia Artesanal Nacional de Brasil y el Instituto
de pesquisas científicas y tecnológicas de AMAPA se encargaron de estudiar este complejo megalítico y efectivamente fueron los que dataron entre 500 a 2000 años de antigüedad, algo conocido como el Stonehenge amazónico, que es bastante interesante. No, me parece una historia fascinante, la cantidad de cosas que tenemos en el Amazonas que realmente no conocemos. No conocía, por ejemplo, eso que me estaba comentando Camilo Manjarres, y me estaba viniendo a la mente, por ejemplo, que aquí tenemos también un lugar muy interesante que es San Agustín, la necrópolis de San Agustín, que también está muy relacionada con ese entorno de selva, y a donde iban caciques de la selva amazónica a enterrarse, entendiendo que este lugar, que está cerca al nacimiento del río Magdalena, pues era una puerta al más allá. O sea, que esa interconexión que había entre los pueblos amazónicos era tremenda, y que la cantidad de ciudades perdidas en el tiempo que hay ahí es algo pues que nunca podremos saber, que estudios científicos ahora muy recientes nos están mostrando que hay miles de ciudades y algunas enormes, pero que queda mucho más por saber. Alejandro Bernal. Juanje, sobre este Stonehenge amazónico del que nos hablaba Camilo, a propósito, en este momento en mi Twitter, @alebernalpress con doble S, les voy a compartir un artículo publicado por The New York Times en el año 2016 donde se habla sobre este hallazgo, y es muy interesante, Juanje, porque básicamente fue encontrado en el rancho de un ganadero de Leilson Camelo da Silva. Básicamente estaban estas estructuras, esta especie de megalitos allá abandonados en un rancho, en una finca, y cuando los expertos fueron a someterlos a pruebas de carbono 14, las mediciones preliminares, Juanje, establecen que tendrían 1000 años de antigüedad, es decir, 5 siglos antes de la llegada de los conquistadores europeos. Un hallazgo que pone la historia de cabeza y que, les reitero, les voy a compartir a través de mi Twitter. Muchísimas gracias. Esteban Cruz, ¿qué opinas de toda esta historia de Fauce, todo este tipo de megalitos y todo lo que nos falta por descubrir en la selva? Yo creo que la Amazonía es tan grande que ahí puede haber cualquier cosa, y sobre todo yo quiero que imaginen esto. Si las construcciones megalíticas, si las grandes ciudades perdidas, como Troya, no se encontraron después de años de búsqueda en terrenos en que prácticamente se pueden ver a simple vista porque son lugares llanos, desiertos o con poca vegetación, imagínense la selva. O sea, es que usted deja de la selva, la deja de podar durante 10 años y ya tapa todo. La selva avanza, los árboles crecen, los helechos surgen, las inundaciones y las sequías son frecuentes. Si usted en una ciudad como hoy Iquitos, Perú, que es una de las más grandes, o Belén de Pará, deja de cortar el pasto, deja de cortar lo que empiezan a hacer, deja de pintar la casa, pues en un año esa vaina ya no existe. Crecen los árboles y rompen y destruyen todo. Imagínense lo que será una ciudad de piedra en la mitad de la selva. En 20 años es imposible de ver, porque la selva crece rápido y tapa todo. Si no se ha encontrado, por ejemplo, una gran cantidad de ciudades en Europa de los griegos, o se duró mucho tiempo en encontrarse, vuelvo a decir Troya, imagínense las grandes ciudades que pudieron existir en la Amazonía, hoy en día están completamente cubiertas de árboles, y yo creo que si uno fuese allá, justo en ese mismo punto donde estuvieron, no podría haber nada, porque los árboles y las plantas se han comido literalmente todo. Entonces yo creo que ese es el gran misterio de la Amazonía, que por las condiciones biológicas y por las condiciones climáticas es muy difícil que estas civilizaciones sean encontradas, ¿no? O como se dice aquí en Colombia, se lo tragó la manigua. Alejandro Bernal. Juanje, sobre Cuicugu hay una historia muy interesante. Cuando los antropólogos y arqueólogos comenzaron a estudiarla, se percataron que había serios indicios de que en donde fue ubicado esta ciudad de Cuicugu, hace cientos de años pudieron existir aproximadamente una red de 20 ciudades en el lugar. Encontraron como estas ruinas, y de acuerdo a los cálculos preliminares de estos expertos, en esta zona pudieron haber vivido hasta 50.000 personas. O sea, imagínense el tamaño, Juanje, y la cantidad de población que existía en esta parte aquí de Sudamérica. Juanje, una locura.
Efectivamente, Cuicubú dicen que pudo llegar a albergar a 50.000 personas, una auténtica locura. Pero si queremos rizar el rizo, que faltan un par de minutos, pero luego que Camilo Manjarres nos lo amplíe, ¿y si incluso hubiera pirámides en la Amazonía? Camilo Manjarres, ¿qué es el Cerro del Cono? Sí, Juanje, pues bueno, el Cerro del Cono es una posible montaña cubierta de vegetación. ¿Qué ocurre, Juanje? Este cerro se encuentra en el Parque Nacional Sierra del Divisor, como hemos venido hablando, en la Amazonía, precisamente en la Amazonía peruana, precisamente está ante el límite de los departamentos de Ucayali y Loreto. Esta estructura, que según se ha investigado es totalmente natural, tiene características como una pirámide egipcia, o sea, la forma total de una pirámide. Existen algunas leyendas respecto a este paisaje y algunos nativos creen que este cerro, y según las tradiciones orales, en realidad se trata de un espíritu que vive adentro de esta montaña, que pues surgió entre los suelos para proteger a la población local. Otros nativos de esta región, ellos más bien creen y sostienen que fue una pirámide construida hace bastante tiempo por alguna población nativa desconocida. Algo que es muy interesante en esta estructura es que en esta región del Cerro del Cono habita un pueblo nativo que voluntariamente ellos quieren vivir en aislamiento, o sea, no les interesa el contacto con la civilización y pues algunos creen que pueden ser un poco peligrosos ya que están aislados voluntariamente. Esta zona, como yo lo he mencionado, posee zonas prácticamente de poca intervención por parte de manos extranjeras, ya que está prácticamente virgen, es un lugar poco explorado y tiene un gran ecosistema y comunidades biológicas que son netamente endémicas, Juanje, o sea, que no han sido contaminadas por personas de afuera. Algo que es muy interesante en esta parte, Juanje, Esteban y oyentes y Alejo, es que hace unos años un noticiero local del Perú llamado La Voz de Todo Perú o RPP publicó una noticia muy interesante, Juanque, algo parecido a lo que ocurrió acá en Colombia, y es que los pobladores cercanos a este lugar mencionaron que estaban observando seres de aspecto bastante extraño que algunos creían que podrían ser humanoides, algo muy parecido al caso de los humanoides de Zarzalvalle, que en más de una ocasión lo hemos mencionado. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando Camilo Manjarres de un lugar que es el Cerro del Cono, que es, bueno, si veis las fotos, es una llanura en medio de la selva, todo, pero súper selva cerrada y en medio lo que parece una pirámide. Que sea natural, genial, pero eso de los seres extraños sí que no lo sabía. ¿Cómo describen a esos seres extraños y cómo es esa historia? Camilo Manjarres. Sí, Juanje, bueno, entonces retomando, las personas que viven cerca a esta región mencionaba que habían seres de aspecto bastante grande, más o menos como de 1,90 m, 2 metros, que ellos creían y asumían eran seres extraterrestres o así lo decían porque nunca los habían visto y no tenían pues características humanas. Este caso cogió bastante repercusión en Perú, llegó hasta los noticieros. Obviamente, las autoridades pertinentes investigaron todo este tema y el Ministerio Público de Perú informó, Juanje y oyentes, que en realidad no se trataba de seres extraterrestres, sino de diferentes mafias extranjeras, tanto por brasileños y tristemente colombianos, que estaban extrayendo de manera clandestina el oro. Pero ¿qué pasa, Juanje? Aquí abro un paréntesis y me parece interesante mencionar que, bueno, no es por romantizar la violencia, pero pues tristemente en Latinoamérica se ha visto marcado mucho lo que son conflictos armados, ¿no? Y creo que una comunidad indígena que tristemente se ve marcada por estos conflictos puede determinar cuando es quizás un grupo al margen de la ley o un ser desconocido. Entonces, no creo que personas adultas no logren identificar entre una persona normal a un ser humanoide como ellos lo están mencionando. Lo único que podemos saber es que pues el Ministerio Público de Perú mencionó que no, que se trataba pues
de factores externos como son estas mafias, pero para algunos nativos de esta región y pobladores de esta región mencionan que no, porque ellos lo vieron con sus propios ojos y vieron que no eran humanos. Algo parecido a lo que ocurrió en Zarzalvalle con los temas de los humanoides ahí en Zarzal. En el año 2012. Y además lo que está comentando Camilo Manjarres pone también encima de la mesa algo que creo que es fascinante, y Esteban Cruz es un tema que conoce bastante bien. ¿Cuántos pueblos sin contactar quedan en la selva amazónica? Ojo con esto, que muchos de estos pueblos saben que nosotros existimos, simplemente les damos miedo con toda la razón del mundo, porque primero fueron los españoles y luego llegó la época del caucho, más ahora los garimpeiros o la gente que explota la minería ilegal, y entonces todo lo que hacen todo ese tipo de grupos ilegales ahora y todos los brutos que entraron siglos atrás es cargárselos, con lo cual es normal. Y muchos de estos pueblos, os recomiendo un documental que se llama Primer Contacto, que hay en Netflix. Todos estos pueblos, algunos de ellos, bueno, pues son relativamente violentos cuando encuentran una persona que no es de su etnia o de su grupo. Esteban Cruz, ¿cómo es toda esta historia de los pueblos sin contactar en la Amazonía? Sí, Juanje, pero antes de eso quisiera apuntar algo de lo que se hablaba del cono y que es realmente asombroso, y es que recuerdo una historia que cuando yo estudiaba antropología en la Universidad Nacional me han contado y que después me llamó mucho la atención, y es que en 1976 un satélite de la NASA que estaba de alguna manera cartografiando la Tierra, tomó unas fotos muy extrañas en una zona llamada Madre de Dios, allá en la provincia del Manu, en Perú, y lo que encontraron era una especie de pirámides alineadas estelarmente, muy parecidas a la de Egipto. 12 pirámides, casi todas, según un investigador de ese tiempo, que se llamaba Rolando Slatar Stambuk, le parecían similares casi en longitud y en latitud a donde estaban las de Giza. Y entonces en 1976 recuerdo que se dio esa noticia de que había unas pirámides en la mitad de la Amazonía. Yo le seguí el paso a esto y recuerdo que un explorador japonés que fue por allá en 1900 algo, no recuerdo bien la fecha, que era Sekino, y en 1996 fue otro explorador, ese sí lo recuerdo, un estadounidense, Gregory de Yermejian, y recuerdo que él fue hasta allá con otras personas y tomó las primeras fotos de lo que hoy conocemos como las pirámides de Pantiacoya, que quedan en Perú, y me recuerda un poco la historia del cono, porque esas pirámides de Pantiacoya hoy en día están ahí en la mitad de la selva. Uno puede ver unas colinas llenas de árboles al lado del río Madre de Dios, y muchos dicen que debajo de eso hay una formación de pirámides similares a las de Egipto. Entonces no es el único caso de este caso famoso del cono, del famoso cono, sino estas pirámides de Pantiacoya, que muchos dicen que pues son parte de lo que era el escudo guyanés, que es una antigua formación geológica que se fue desgastando en donde hoy está la Amazonía, como la Serranía de la Macarena y otras que tenemos acá en Colombia, pero muchos dicen sí, pudo haber pirámides y civilizaciones, porque la Amazonía no siempre fue una selva y han pasado milenios, y entonces tal vez haya ahí los vestigios de otra humanidad que se perdió en el espacio y el tiempo, porque con el tiempo pues todo se fue acabando y lo que tenemos son recuerdos de esas ciudades y continentes perdidos como la Atlántida, ¿no? Y muchas otras alrededor del mundo. ¿Qué son esas pirámides de Pantiacoya? ¿Qué diablos son? ¿Formaciones geológicas o hay algo más? Nadie ha hecho excavaciones oficiales ahí. Nadie. No, pues qué locura, ¿vale? Primero que no se haya excavado y luego, pues fíjate, pues igual que la gente le dice si aquí en Colombia hay pirámides, creen que no, y mira, tenemos la pirámide del Morro de Tulcán y además en medio de la ciudad de Popayán. Así que, no, es un tema muy loco. Oye, Esteban, y sobre el tema de los, bueno, tribus sin contactar quedan en Ecuador. Además hubo un reportaje hace unos años bastante crudo en el que aparecía, por ejemplo, una mujer atravesada por una lanza por guerras tribales entre tribus sin contactar. Bueno, aquí en Colombia no sé ni cuántas tribus hay sin contactar en el Parque Nacional de Chiribiquete. Hay tribus sin contactar también
en Perú. Yo creo que en Perú hay un montón, además que hay imágenes muy espectaculares en este documental que os he dicho en Primer Contacto, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando llegan a una zona, a un poblado amazónico y pues tienen hambre y cogen plátanos y cosas, no tienen concepto de propiedad privada ni de absolutamente nada. Es que es como si alguien de la edad de piedra llega ahora mismo y se pone aquí delante de nosotros. Es otro concepto de la vida. Hay tribus sin contactar, también se habla al norte de Bolivia, en el Madidi, o sea, y yo creo que lo mejor es que sigan sin que les contactemos, ¿no? Que sigan en su mundo, porque integrarse aquí, aunque bueno, en ese mismo documental muchos antropólogos dicen los que quieran salir y vienen, pues la evolución social es esa, cada uno como quiera. Sí, en Brasil hay una organización del Estado que se llama la FUNAI y ellos son expertos en eso porque en Brasil se dice que hay la mayor cantidad de grupos sin contactar. Después estaría Bolivia y Venezuela. En Colombia también tenemos grupos, pero hay unas historias, Juanje, que son bastante interesantes. Cuando uno habla con muchos grupos indígenas, con personas de la selva, por ejemplo los Muinane aquí en Colombia, los Sicuani que están en las llanuras, o por ejemplo, cuando uno habla con otros indígenas como los Cofán del Putumayo, de las selvas del Putumayo, todos tienen unas historias súper extrañas porque todos hablan de que en el fondo de las selvas hay otra gente. Y algunos los llaman los indios bravos, porque dicen que son mucho más violentos y mucho más agresivos. Y otros hablan de cosas muy extrañas. Recuerdo muchísimo hablando con algunos Muinane, Eudosio Becerra, profesor de la Universidad Nacional, ya fallecido, me contaba historias increíbles como que ellos habían escuchado que en el fondo habían grupos indígenas de indígenas blancos que eran rubios de ojos verdes y que algunos se los habían encontrado y que ellos estaban escondidos en la selva y que eran indígenas pero blancos, como si en algún momento de la historia algunos portugueses o algunos españoles se hubieran perdido y todavía vivieran en medio de la selva, ¿no? Y que hablaban incluso español. Algunas veces también me contó que, como una variable de español, algunas veces también me contó que de niño él vio cómo le habían traído unos cazadores unos objetos muy extraños que parecían un yermo español y piezas de cobre, y que se los habían mostrado y que se los habían quitado a un grupo indígena rival. También recuerdo que hay en unas mitologías también de esos grupos Muinane, un saludo que les llamaban Huitoto, ellos decían que había una especie de seres pequeños enanos rojos que vivían debajo de la tierra y que en algunos puntos del Amazonas salen, ¿no? Otros hablan de ciudades que hay debajo del agua, de las lagunas. Otros hablan de criaturas que son luminosas, de seres luminosos humanoides que viven dentro de la selva y que la cuidan y que la protegen y que no dejan que nadie entre. Entonces esto de los grupos sin contactar está por explorar, hay muchos de ellos. Se cree que, por ejemplo, en Colombia debe haber por lo menos 2 más, en la zona de Chichiribiquete y también en la zona del Guainía y del Baupés. Se cree que, por ejemplo, cifras oficiales de la FUNAI de Brasil deben haber por lo menos 8 o 9 grupos. En Ecuador también se habla, y también se habla de Perú. Incluso hace un tiempo un grupo de ellos atacó unos petroleros peruanos, un grupo de exploración peruana, y dejaron solamente hachas allí clavadas y nadie sabe quién atacó. Entonces hay mucho en el Amazonas que uno todavía no conoce, ¿no? Y que no sabe qué es lo que hay realmente. Una tierra incógnita, llena de leyenda, de magia, y donde todavía quedan personas que viven en la edad de piedra. Y es posible que sean más felices que nosotros, que vivimos en pleno siglo XXI. Y además de todas estas maravillas, pues también tenemos incógnitas que tienen que ver con la geología, la naturaleza, porque una de las cosas cuando estábamos preparando el programa que me mandó Camilo Manjarrés, que yo no tenía ni idea, es: Camilo Manjarrés, ¿hay un río en el Amazonas que está hirviendo? ¿Cómo es eso? Sí, Juanje. De hecho, esto es bastante curioso porque este relato en mucho tiempo se creía que era ficticio, que era irreal. ¿Por qué, Juanje? Y le comparto a los oyentes. En la época de la colonia, cuando estaban en busca de esa fabulosa ciudad del Dorado y demás, muchos nativos mencionaban que para llegar allá tenían que atravesar un río hirviente en el Amazonas, que era bastante caliente y que si llegaban a meterse en dicho río, pues morían instantáneamente. ¿Qué ocurre, Juan? Que durante mucho tiempo, por así decirlo, exploradores o la academia no encontraban este río como tal, pero algunas comunidades nativas
sí sabían de la existencia de este río. Con el paso del tiempo, las personas fueron olvidando este relato hasta quedar totalmente en el olvido. Pero ¿qué ocurre? Este río que se encuentra en el Amazonas tiene más de 6 kilómetros y las aguas alcanzan temperaturas, Juanje, Alejo y Esteban, de 80 grados centígrados. Los primeros registros que se tienen del río hirviente, como se conoce coloquialmente, Juanje, datan del siglo XVI más o menos. Pero entonces, ¿qué pasa, Juanje? Normalmente, no solo en el Amazonas, sino en diferentes partes del mundo, los ríos hirvientes corren cerca a sistemas volcánicos, Juanje, y por eso pues tienen todo este calor, por el calor que emite este material. Pero ¿qué pasa? En el Amazonas no hay o no está comprobado que exista un volcán cercano para que caliente estas aguas. Es más, este río hirviente que está en la selva amazónica cerca a Perú, tampoco tiene cerca un volcán, porque el volcán más cercano a Perú, bueno, más cercano a este río, está a unos 700 kilómetros, entonces no saben cómo este río alcanza los 80 y hasta los 85 grados centígrados. Según los relatos, Juanje, Esteban y oyentes y Alejo, las comunidades nativas atribuyen a esto a una leyenda bastante interesante, un mito, el cual hablan sobre un ser bastante fantástico y es un ser denominado Yakumama. La Yakumama sería una serpiente sagrada que pues cuida toda esta región, todo este río y que cuida a las personas que viven cerca a este lugar. Igualmente, los habitantes que viven cerca a este río usan el agua del río hirviente para hacer té y para cocinar. O sea, una cosa bastante loca, ya que ellos han mencionado y se han hecho análisis que el agua no sabe a azufre y tampoco pues emite azufre, ¿no? Ya que no existe ningún sistema geotérmico que caliente las aguas. Es más, Juanje, lo más interesante es que no se sabe nada de cómo estas aguas están calientes. Es más, sí han comprobado que el agua de cierta manera está limpia y por ello utilizan esta agua las comunidades nativas para hacer rituales, ya sea de medicina tradicional y demás. Según las investigaciones, se menciona que se necesita una fuente poderosa de calor para poder producir toda esta manifestación geotérmica tan grande, porque es que este río está totalmente hirviendo. Algunos expertos, Juanje y Alejo y Esteban, han investigado tanto desde la parte de vulcanólogos y la parte de geotérmicos, y como lo he mencionado, no dan una respuesta de cómo esto está tan caliente. Básicamente, Juanje, ya para estar terminando, el agua podría venir, o bueno, según lo que han podido investigar y las hipótesis que hay, porque no hay una respuesta absoluta o una respuesta sobre por qué se calienta, es que básicamente el agua podría venir de los glaciales de los Andes, que tras filtrarse hasta la profundidad de la tierra, vuelve y surge a la superficie y pues brota de una manera de agua hirviendo, y por eso es que se calienta, es lo que ellos creen, pero pues no es una respuesta absoluta. Finalmente este río como tal oficialmente aparece en el año 2011 porque hay una persona llamada Andrés Russo que es el que descubrió este río, a pesar que las comunidades nativas ya lo conocían, pero oficialmente en el 2011 es que la BBC, Nat Geo y este señor Andrés Russo es el que hablan sobre este río que durante mucho tiempo se creía que era algo totalmente ficticio. Vuelvo y lo digo, absolutamente nadie sabe hasta el momento por qué se calienta tanto y como lo he dicho, alcanzan temperaturas hasta los 85 grados centígrados. No, esto me parece una locura. O sea, esto, por ejemplo, me parece una locura. Que en el año 2011 se constate que esta leyenda que estaba entre los indígenas es real. Que no tengamos ni idea de por qué el río está caliente. Porque yo lo poquito ahí que leí y tal, pero es que te metes en el río y el cuerpo, o sea, te quema, te muere. Sí. Y además que cojan y utilicen el agua hasta como con fines medicinales y para atrás, cuando el agua de los ríos amazónicos no se puede consumir ni nada porque tiene un montón de elementos vegetales y tal, y es súper, vamos, te da una diarrea que te mueres, o sea, súper tóxica. Entonces, esto es re mega loco. Esteban Cruz, ¿tú conocías esta historia?
Sí, Juan sí la conocía y es uno de los grandes misterios. Realmente, como dice Camilo, lo interesante es que no se sabe muy bien de dónde sale esa agua caliente, ¿no? Porque conocemos que hay agua termal que sale pues de las corrientes de agua subterránea que se calientan con los flujos de magma o cerca a donde hay volcanes, pero en este caso, en medio del Amazonas, esta agua es realmente asombrosa porque sale caliente, los indígenas la usan como agua medicinal, muchas veces los exploradores que han ido se hacen té, cogen un vaso de agua, lo calientan y cogen una bolsita de té y se la hacen y se la toman y no se enferman porque el agua termal generalmente viene con azufre, como bien han dicho, y esta sale completamente limpia. Es más limpia porque por el calor está esterilizada. Se han muerto los parásitos, se han muerto los bichos. Es un río de agua hirviente que nadie sabe de dónde diablos sale. Entonces, lo más interesante son los mitos y las leyendas, porque muchos de los grupos dicen que ese es el agua de los dioses, ¿no? Que es el agua que fueron creadas por los espíritus, ¿no? Y claro, es una fuente relativamente limpia, porque claro, tú coges agua del Amazonas, los indígenas saben de qué agua tomar y qué agua no tomar, si el río es negro, si el río es blanco, si el río, y ellos dicen, a ver, si tomas del río que viene negro, pues te vas a enfermar, te vas a llenar de amebas, te va a dar una gastroenteritis, te puedes morir, pero de aquí no, esta la ven como el agua de la medicina. Claro, porque es que hoy sabemos, los indígenas tal vez no lo sabían desde el punto de vista occidental, que después de que tú calientas agua, pues se muere todo, se muere o la mayoría de las cosas que hacen daño. Esto viene así, pero viene sin azufre y viene sin los elementos de un agua que vendría de un yacimiento que podría ser volcánico. Entonces, ¿de dónde diablos sale esa agua? Ni idea. Sí, es una cosa súper loca, Alejandro Bernal. Juanje, a lo largo del río hay algunas zonas donde tiene una temperatura por debajo de los 40 grados centígrados y algunos de los lugareños las utilizan como aguas termales, pues por la temperatura es una agua que revitaliza, que tiene muchas propiedades para la salud, pero lo loco de esto, Juanje, es que mientras constataban esta diferencia de temperatura, algunos investigadores se percataron que algunos animales que tuvieron la mala suerte o de caerse o de ir hasta estas aguas, se cocinaban de inmediato en las zonas donde el agua de este río hirviente superaba los 80 grados centígrados, una absoluta locura y una anomalía de la cual se desconoce el por qué esta temperatura tan alta de este río. Dios santo, qué historia, la verdad que es un tema súper loco, ¿no? Y como muchas cosas en el Amazonas, queda todo por investigar, no sabemos prácticamente nada, simplemente que es un desafío y que está ahí, lo que hace que esta zona sea tan especialmente mágica. Bueno, señores, estamos llegando ya al final del programa. Así que vamos con las conclusiones y el cierre de cada uno de los invitados. Camilo Manjarres, amigo, tu conclusión, tu cierre y dinos si irías al Amazonas a darte un paseo o no. Juanje, primero que nada, muchas gracias por la invitación, gracias a ti, Alejo, a Esteban y a cada uno de los oyentes. Y Juanje, claro que me gustaría ir y de hecho, así rápidamente, me gustaría conocer lo que se denomina como los ríos voladores del Amazonas, que son, o sea, es muy curioso, se originan en la región amazónica y son una corriente masiva de vapor, Juanje, que asciende desde la vegetación amazónica y luego se desplaza a miles de kilómetros como si fueran ríos en el cielo y desde la perspectiva parecen ríos que están volando. Y se ha calculado que la cantidad de agua que pueden llevar estos vapores serían más o menos a 30 toneladas de agua al día. Entonces, imagínate estar en el Amazonas y ver un río en el cielo. Y nada, feliz por estar acá y un placer compartir con cada uno de ustedes. Me fascina el tema del Amazonas. Camilo Manjarres, tus redes sociales, tu canal de YouTube, para que la gente te siga. Pueden seguirme tanto en YouTube como en Instagram como Misterio O con doble O, Misterio O, raya al piso oscuro, Juan. Muchísimas gracias, amigo. Esteban Cruz, tu conclusión y tu cierre. Un tema increíble, ese tema de los misterios de la selva, misterio del Amazonas, y quisiera decirte, Juanje, que muchas veces he hablado también con militares colombianos para terminar, que dicen que cuando han estado allí han visto cosas increíbles, pero increíbles. Y nada, me pueden seguir ahí en mis redes sociales como Cruz Escribiente en YouTube, tengo un canal, ahí hay cantidad de entrevistas a estos militares, tengo un par,
Cruz Escribiente, se llama en YouTube, y tengo un libro, si les interesa, que se llama Expedientes X Colombia, que lo consiguen en cualquier lugar, Expedientes X Colombia, donde hay casos muy similares, casos también de la selva, misterios de la manigua. Y tu canal de YouTube es Los Audios de Cruz Escribiente, ¿verdad? Sí, señor, Cruz Escribiente. Ustedes escriben ahí, Cruz Escribiente, historias, Cruz Escribiente, lo que sea, ahí les sale, se suscriben, es gratis. Gracias, don Juan Jesús. Muchísimas gracias a usted, amigo. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre. Yo creo que es uno de los misterios que más nos fascinan, Juanje, al menos a los que vivimos en esta parte del mundo, porque lo tenemos acá, cerquita, y parte de la Amazonía en Colombia, buena parte de Sudamérica, posee esta gran maravilla, este gran misterio aún por descubrir, el gran pulmón del mundo, un epicentro de misterio, de maravilla, de muchas cosas por descubrir, y claramente creo, Juanje, que en la medida en la que pasen los años y las décadas, la Amazonía nos seguirá guardando muchas sorpresas. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S. Y si les gusta mi trabajo, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Mandrágora Misterios en YouTube. Pues yo creo que amo tanto el Amazonas y es una selva que me hipnotizó, porque cuando voy a ella me olvido del mundo en que vivimos, voy al pasado. Un pasado de aventura, de misterio, de magia, donde los chamanes le susurran al viento y los escuchan antiguos y poderosos dioses. Una tierra de magia, una tierra con infinidad de cosas por descubrir, una tierra que nos hace sentirnos libres, porque nos pega como ninguna otra a la naturaleza. Una naturaleza que puede ser bondadosa, ya que en la Amazonía hay infinidad de plantas que son medicinales, y una naturaleza que puede ser ponzoñosa, ya que hay infinidad de elementos, de plantas, de animales, de insectos, que pueden acabar con tu vida. Y quizás por eso es tan especial, porque en la Amazonía aprendes a vivir el momento, instante a instante, dejándote llevar por el susurro de los insectos por la noche, una especie de voz oculta que surge en las madrugadas y que nos habla de tiempos pretéritos, donde el hombre era libre. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.